Amigos, Uriel Acevedo Castañeda. Es de agrado sumo para mí estar compartiendo esta información que con fundamentación didáctica, pedagógica, dentro del aspecto netamente educativo, quiero compartir con ustedes las experiencias cotidianas comprendidas en este manual de infracciones de tránsito y transporte. Es importante dentro de esta sucinta presentación indicar que de la modesta experiencia y el trajinar que he tenido hasta el momento como técnico en tránsito y seguridad vial, así como instructor de conducción, entre otros gajes, trazar directrices netamente en el aspecto preventivo. Si bien este manual de infracciones de tránsito y transporte ya nos lleva al campo de lo correctivo. Medidas correctivas, reitero, que son aplicadas directamente por el Estado a través de los organismos de tránsito y transporte o de los cuerpos especializados de la Policía Nacional. Para avanzar y continuar con este tema, es importante definir y establecer claridad en el vocablo infracción, puesto que también se conoce en este contexto como una contravención o violación de algo establecido, en este caso una norma de tránsito o de transporte. La legislación actual la define como transgresión o violación de una norma de tránsito, entendido acá el vocablo tránsito del verbo transitar como adjetivo, el cual hace referencia a la circulación, movimiento, tanto de personas, animales o cosas en un espacio público. La legislación especifica dos tipos de infracciones. Habla de infracciones simples e infracción compleja. Dentro de esta pequeña descripción es importante entonces no solamente conocer la misma, sino también acatarla y establecer medidas predictivas como preventivas para no incurrir en fatalidades viales. También es de suma importancia especificar el término o vocablo transporte, definido como traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de medio físico, entendiendo medio físico como el vehículo, bien sea automotor o no. En esta primera entrega, entonces amigos, vamos a dedicarnos a mencionar, contextualizar, discriminar y especificar, entre otros, las infracciones de la categoría A, denominadas como códigos alfanuméricos y elaboradas por los agentes operativos dentro de sus funciones cotidianas y normales que les permite la ley. Bienvenidos entonces a esta primera entrega. Sucesivamente estaremos mencionando información de cómo contactarnos y cómo participar entre ambos. El manual Infracciones de Tránsito de Transporte está fundamentado en la regulación al Código de Circulación que data esencialmente del año 2002, mediante el acto administrativo Resolución 3027 de 2010. Comprende 10 categorías que están identificadas desde la letra A
hasta la letra J. En este video o en este capítulo inicial vamos a entendernos exclusivamente con las infracciones en las que incurre el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que dan lugar a la imposición de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. Es menester hacer claridad acerca de que vehículos de tracción animal también se les denomina tracción de sangre y carecen absolutamente de la unidad generadora de potencia que suele ser un motor térmico o de combustión interna más generalizado, o bien un motor eléctrico o motores híbridos o también motores duales como se suele encontrar en nuestro medio. Así pues, mis queridos amigos, vamos a navegar, a divertirnos también en un tema inherente a la seguridad vial que hace parte de el contexto netamente ya correctivo a través de la injerencia que tiene el Estado mediante los órganos de control, dígase policía de tránsito y transporte, policía urbano de tránsito, agentes de tránsito y transporte de carácter municipal, quienes como representantes y servidores públicos tienen dentro de sus funciones básicas controlar, intervenir, regular y vigilar que los diferentes actores de un sistema de tránsito como peatones, conductores preferencialmente, pasajeros u ocupantes comprendan, entiendan, apliquen las disposiciones de normas de tránsito contempladas en la misma legislación actual. Bien amigos, entonces continuemos con este apasionante tema, buscando siempre evitar incurrir en las mismas infracciones y que quizás subsecuentemente en accidentes de tránsito desde leves, moderados, simples y graves, lo cual es una experiencia a través de los indicadores que tenemos en nuestro país bastante, pero bastante preocupante desde, dígase siempre. Las infracciones de tránsito y transporte contempladas en la categoría A hacen referencia entonces a conductores o aquel conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal en que nos fijaremos directamente en los biciusuarios, conductores de monociclos, triciclos, uniciclos o ciclistas en general, como aquellos operadores o también conductores de vehículos de tracción animal que en ciertos municipios del país ya están erradicados o han desaparecido pleno cumplimiento de requisitos de ley. En aquellas localidades o municipios donde ellos aún subsisten, se suelen contemplar invariabilidad de infracciones, bien sea por desconocimiento total o por qué no decir absoluto de las disposiciones jurídicas y de la normatividad en seguridad vial, como aquellas actitudes y comportamientos que por ambos ponen en riesgo, generan peligros y son correctivamente sancionadas bajo la legislación actual, de acuerdo a lo contemplado en la misma.
Apoyados entonces en la resolución 3027 del 2010, vamos a hacer una pequeña descripción exclusivamente a las infracciones, reitero, que cometan estos dos actores en diferentes condiciones: conductor de bicicleta o conductor de un vehículo de tracción animal. Con el código A.01 nos encontramos con la infracción denominada no transitar por la derecha de la vía. Preferiblemente la vía está compuesta o conformada por diferentes partes, y aquí es menester hacer claridad que se podría entender en términos generales la calzada o no transitar por la derecha de la calzada. En aquellas vías que carecen de demarcaciones como línea doble continua, bien sea blanca o amarilla, separadores o medianas centrales, hablaríamos entonces de la vía como tal. En general, encontramos que los conductores, en este caso los bisusuarios, suelen comportarse de manera más bien irracional, exponiéndose ante vehículos automotores que están utilizando el costado izquierdo de la calzada a mayores velocidades, y de lo cual el riesgo se incrementa considerablemente para ellos. Estas actitudes entonces por parte de estos bisusuarios es totalmente antirreglamentaria, so pena de la condición de peligro a la que se están sometiendo. Así que los conductores operadores de vehículos de tracción animal también se exponen y obstaculizan, perjudican a los demás usuarios, especialmente motoristas, al transitar por el costado izquierdo generalmente de la calzada. Actitudes que hace referencia este tipo de infracción con el código A.01. Con el código A.02 encontramos la definición denominada agarrarse de otro vehículo en movimiento. Este tipo de conductas totalmente reprochables hacen que los bisusuarios se expongan a múltiples peligros tanto en la calzada como en el carril, puesto que se ubican en zonas denominadas puntos ciegos o ángulos muertos, en que el conductor del camión, generalmente por ser vehículos de mayor tamaño, le es casi que imposible, por no decir imposible, darse cuenta de la presencia de ellos en la parte posterior. Actitudes que han generado muchos accidentes e infortunadamente totalmente reprochables, seguirán incurriendo en los mismos. Observamos además por diferentes contextos del país, de las ciudades, cómo los conductores de bicicletas, generalmente población muy joven, comprendidas en edades entre 12 a 25, 26 años, con este tipo de comportamientos, alándose de a través de cadenas, lazos, sogas, cables, palos o manualmente. Estas conductas son bastante peligrosas, reitero, y se sancionan con este respectivo monto. Con el código A.03 nos encontramos la infracción denominada transportar
personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción. Esta infracción puede segregarse en varias, como por ejemplo, para tener claridad a los estudiantes y amigos lectores de este tipo de conductas no permitidas, podríamos decir transportar personas que disminuyan su visibilidad o transportar cosas que disminuyan su visibilidad, como también transportar personas que incomoden la conducción o transportar cosas que incomoden la conducción. Entendiéndose esto, es menester observar que pese a ocurrir en este tipo de infracciones o transgresiones, estos vehículos suelen estar diseñados y construidos solamente para una persona y observamos casos de que no solamente se transporta ni una, sino a veces también hasta dos. Claro, siempre y cuando no esté el vehículo diseñado para otras plazas o puestos, como suelen encontrarse también en las vías públicas. En la parte trasera o posterior, a nivel del eje, se suelen instalar unos dispositivos para transportar personas en pie, pero se hace bastante incómodo y le reduce la maniobrabilidad al conductor. También es menester encontrar que transportan no solamente semovientes, mercancías u otro tipo de objetos, les impide maniobrar correctamente este vehículo de dos ruedas que se necesita tener bastante estabilidad, o obstáculos, personas, bastante incómodo. Observamos también cómo transportan mercancías, bultos, equipajes que disminuyen tanto la visibilidad como incomodan su propio comportamiento y maniobrabilidad. Maniobras totalmente riesgosas y peligrosas. Los operadores de vehículos de tracción animal también, aunque como ya lo hemos notado y apreciado, suelen en cantidad ya verse muy poco por las calles y carreteras, también transportar mercancías, objetos o personas que permiten la reducción de la visibilidad como la incomodidad de las mismas. Con el código con el código A.04 encontramos la infracción denominada transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo para uso de peatones. Dentro de este contexto de partes de la vía es bastante notorio observar cómo los ciclistas casi que en la gran cantidad y muy frecuente por parte de ellos invaden estos espacios diseñados y construidos exclusivamente para el peatón. Amén de observarse también otro tipo de infracciones que en próximas entregas vamos a especificar muy puntualmente. Estas conductas que son normas de convivencia ciudadana y deberíamos todos como sociedad aplicar, conocerlas y aplicarlas, infortunadamente no lo hacen una gran cantidad de bisusuarios. Estas conductas, reitero, son sancionadas por el Código de Circulación y también en aquellos pasos elevados denominados coloquialmente como puentes peatonales, no se permite el tránsito de estos vehículos
amén de que tengan unas disposiciones permitidas para ellos. Estas infracciones suelen cometerse también en lugares de la calzada demarcados para peatones, en demarcaciones como los cruces peatonales o llamados cruces cebra, y de manera invariable ellos infortunadamente no acatan las normativas, no la conocen y pueden generar situaciones de peligro, afectaciones a los mismos peatones. Totalmente restringido el cruce de estos ciclistas por estas áreas. Con el código A.05 llegamos a la infracción denominada no respetar las señales de tránsito. Este tipo de transgresión es bastante amplio debido a que los conductores de vehículos de tracción mm, no motora, dígase en nuestro caso los ciclistas como los operadores de vehículos de tracción animal, deben de conocer o deberían tanto las normas inherentes a motoristas, puesto que coinciden en su gran mayoría las señales de tránsito, dígase semáforos, demarcaciones, señales verticales, las emitidas por el agente de tránsito y transporte, como también las emitidas por parte del conductor a través del vehículo. Así que son muchas y acá en nuestro caso vamos a mencionar varias que nos van a ayudar a referenciar este tipo de comportamientos por parte de estos dos actores que tenemos como ejemplos en esta entrega. Observamos en esta imagen cómo existen en las vías públicas elementos, dispositivos que van dirigidos no solamente a los conductores de vehículos automotores, también vemos semáforos especiales o diseñados para los biciusuarios como para los mismos peatones, estructuras de la vía diseñadas y puestas al servicio exclusivamente también para el biciusuario. Se contempla acá en nuestro ejemplo cómo el ciclista, a pesar de no estar cumpliendo con otras reglamentaciones u otros deberes, no conoce, no acata, no respeta en lo absoluto la señal emitida por el semáforo a él en su condición de ciclista. Observamos en nuestro siguiente ejemplo este sector señalizado por una señal vertical de reglamentación en la que encontramos una ciclorruta. En aquellos lugares o tramos donde hay ciclorrutas, la legislación ordena de que el biciusuario o el ciclista no debe transitar por el lugar de las o calzada dedicado directamente a los vehículos automotores. Debe de tomar este espacio exclusivamente para él y se nota pues su desacato o desconocimiento total al mismo. Tenemos otro ejemplo con un conductor de un vehículo de tracción animal que en aquellos tramos donde está totalmente prohibido la acción de estacionamiento, no acata para nada la
emisión de la misma, el mensaje que transmite. Si nos ubicamos en una ciclorruta, allí encontramos señales de reglamentación que hace referencia a transitar a velocidades moderadas, en este caso 20 kilómetros por hora máximo, velocidades que suelen rebasar de manera considerable también los ciclistas en estos tramos. Si se tiene o transita en un tramo de vía con velocidades máximas permitidas, también no deben de sobrepasar o rebasar las mismas, puesto que se estará aplicando esta exigencia también a los conductores de vehículos con motor como a ellos que no tienen motor y suelen también en descensos bastante inclinados rebasar este tipo de señalización. La señal nos habla acá de la obligatoriedad por parte del ciclista a partir de este momento descender de su vehículo y transitar el siguiente tramo de la calzada o el empalme a pie. Bastante notorio y bastante periódico el desacato a esta señalización. Vemos que en tramos de vía, en sectores grandes, amplios, puede estar la señal que indique la prohibición para estos ciclistas de transitar por este tipo de vías. No se tienen en cuenta y se puede aplicar precisamente la orden de comparendo por parte de la autoridad respectiva. En tramos horizontales señalizados con demarcaciones solamente se deben de utilizar por parte del ciclista yendo con su bicicleta de la mano, no conduciéndola como se observa en la imagen. Y otro caso es para los vehículos de tracción animal en que tenemos señales de reglamentación que prohíben su circulación, pero se nota el total desacato. Así que amigos, en cuanto a las señales de tránsito, vemos y encontramos en las vías públicas que el desacato a las restrictivas o reglamentarias, o estas mismas pero demarcadas en la cinta asfáltica, como todo el grupo de las señales horizontales que no sean acatadas por los conductores de vehículos de tracción no motora, se comete precisamente la respectiva infracción. Con el código A.06 llegamos a la infracción denominada transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. Encontramos en nuestro pequeño ejemplo un comparativo entre dos ciclistas que, entre otras infracciones que detallaríamos más adelante en próximas entregas, hacen referencia a la importancia de ostentar en su caballito de acero estos dispositivos luminosos o también prendas reflectantes que permitan ser identificados, vistos por los demás conductores, especialmente aquellos motorizados. Conductas entonces totalmente peligrosas y antirreglamentarias que no deben de realizar este tipo de conductores por su seguridad inicialmente. Observamos entonces que es importante ostentar una luz que refleje la presencia del ciclista en la vía, en la parte delantera blanca, en la parte posterior
roja, o también adornar, por decirlo así, las ruedas mediante los radios con reflectivos en el pedal, o ostentar también unas luces aparte en las prendas que se usan cotidianamente. Observamos en horas nocturnas cómo suele volverse casi que invisible un ciclista por no portar este tipo de ayudas que en materia de seguridad vial son no fundamentales, son totalmente vitales y tristemente suelen generarse accidentes por no tener los mismos. En soterrados, en túneles, en vías de poca iluminación artificial, sí que debe ser importante por su propia seguridad ostentar estos dispositivos en perfecto funcionamiento y no incurrir en esta cantidad de infracciones que estamos mostrando acá por parte de los mismos. En tanto a los vehículos operados por conductores, vehículos de tracción animal, a los lados, en las partes adyacentes, tanto anterior como posterior, es fundamental también, repito, y hasta vital, que porten cualquier tipo de catadióptricos, cintas reflectivas, luces o prendas que hagan notar su presencia en la vía. Con el código